El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Hula, 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 hula. Whenever you're watching a hula girl dance, you gotta be careful, you're tempting romance. Don't keep your eyes on her hips, her naughty hula hips. Just keep your eyes on the hands. Remember, she's telling a story to you. Her opu is swaying, but don't watch the view. Don't concentrate on the swing, it doesn't mean a thing. Just keep your eyes on the hands. And when she goes around the island, swinging hips so tantalizing, just keep your eyes where they belong. Because the hula has a feeling that'll send your senses reeling. It makes a weak man strong. Feliz Navidad a todo el mundo y bienvenidos a Sucedió una noche. La actriz Jane Russell, con su hula hula, abre hoy el espacio dedicado al cine clásico de la SER con una canción que cantaba en La rebeldía de la señora Stover, una película dirigida en 1957 por nuestro primer protagonista de hoy. El próximo 31 de diciembre se cumplen 40 años de la muerte de Raoul Walsh, uno de los grandes directores americanos de cine clásico, y nosotros vamos a repasar su carrera en los próximos minutos. Por favor, atención todo el mundo. Vamos a repetir la escena. Les llamaban los artesanos de Hollywood, directores que trabajaron fielmente integrados en el sistema de estudios americano y llevaron a cabo su labor con gran sentido de la profesionalidad. No consiguieron quizá un estilo personal que unificara su obra, ni la independencia creativa respecto a los productores que sí lograron otros colegas suyos, como John Ford, Alfred Hitchcock o Billy Wilder, pero a ellos se debe buena parte de los clásicos del cine americano. Frente a los maestros o artistas, ellos eran los artesanos. Directores como Michael Curtiz, Victor Fleming o Ruben Mamoulian, y quizá el más importante de todos, Raoul Walsh. Su nombre era garantía de entretenimiento, también del placer de la aventura, del gusto por la acción y del arte de narrar con sencillez y concisión una historia cinematográfica. Yo siempre he luchado contra el pecado, a veces a puñetazos y a tiros. No hacía profundos retratos psicológicos de sus personajes, ni se preocupaba por sus motivaciones, tan solo le interesaba el relato de sus acciones. Filosofía elemental, señor McQueen, sobre mi tema favorito, el destino. Cuando te ha marcado es inútil resistir. Raoul Walsh hacía pocas tomas de sus escenas, por economía pensaban en el estudio, aunque la verdadera razón era para que no pudieran modificar sus montajes con otros planos alternativos. Aunque firmó películas de todos los géneros, su especialidad fue siempre el cine de acción y aventuras, ya fuera en formato western, películas bélicas o historias de gángsters. A lo largo de 50 años de carrera, Raoul Walsh rodó más de 120 películas, en una trayectoria que recorre gran parte de la historia del cine. Se trata de arriesgarse, de lanzar los dados. Y si esta vez suman 7, bingo, y tal vez el Oscar. No, a pesar de que fue uno de los 36 profesionales que en 1927 fundaron la Academia de las Artes Cinematográficas de Hollywood, Raoul Walsh jamás fue nominado al mejor director, ni ninguna de sus obras fue candidata en la categoría de mejor película. Raoul Walsh nació en 1887. Su hermano mayor era actor y le introdujo en el mundo del teatro, en el que Walsh debutó también como actor en 1909. Sus primeros pasos en el cine los dio de la mano de David Ward Griffith. ¿Cuál es la norma principal de un agente artístico? No olvidar jamás que un actor mató a Lincoln. Matrícula de honor. Raoul Walsh daba vida precisamente a John Wilkes Booth, el asesino del presidente Lincoln, en el clásico El nacimiento de una nación, película en la que también ejerció de ayudante de dirección. Un año antes, en 1914, Griffith le había enviado a México para protagonizar una película sobre el héroe del momento, el revolucionario Pancho Villa. General Villa, permítame presentarle el señor Raoul Walsh. ¿General? Él será el joven Pancho Villa. Dime, Raoul Walsh, ¿sabes de qué lado caga el caballo? Raoul Walsh debutó como director en 1915 con Regeneration, una de las primeras películas de gángsters de la historia. En los años siguientes no solo dirigiría docenas de films, sino que a menudo también los escribía y los protagonizaba. Algunas de estas películas están entre lo mejor del cine silente. Oye, ¿tú has visto El ladrón de Bagdad? ¿De quién hablas? De Douglas Fairbanks, ¿estás sordo? El ladrón de Bagdad, por ejemplo, con su espectacular escenografía oriental, o La frágil voluntad, protagonizada por Gloria Swanson.
También fue suya la idea de rodar el primer western sonoro de la historia, en el viejo Arizona, en el que también iba a interpretar al protagonista. Sin embargo, mientras conducía su coche buscando localizaciones para los exteriores... ¡Cuidado! Una liebre, deslumbrada por los faros, saltó sobre el parabrisas y los cristales rotos fueron a parar al rostro de Walsh, que acabó en el hospital. El director Irving Cummings se hizo cargo de la película y el actor Warner Buster de su papel de Cisco Kid, por el que acabaría ganando el Oscar aquel año. Pero aún más. No veo nada. Como consecuencia de las heridas, Raoul Walsh perdió un ojo. Su carrera de actor se fue al traste para siempre y a partir de entonces luciría un parche en su ojo derecho. Walsh es uno de los 4 cíclopes del cine, junto a John Ford, Nicholas Ray y Fritz Lang. En 1930, Raoul Walsh pudo desquitarse de su mala suerte dirigiendo La Gran Jornada, la primera película en pantalla panorámica de la historia. Se trataba de un western épico sobre una caravana de colonos que se dirigía al oeste, y en ella el director dio su primera oportunidad a una de las estrellas más grandes que ha conocido el cine. Este territorio es peligroso, Flag. Me acercaré hasta las aldeas de los Pawnees para contratar rastreadores indios. Sí, bien. Tenga cuidado, le arrancarán la cabellera. Le ha puesto un par de pieles de lobo a que vuelve conmigo. Ese rastreador se llamaba Marion Morrison y Raoul Walsh fue quien le cambió el nombre por uno más pegadizo, John Wayne. Un día pasaba delante del departamento de decorados de la Fox y vi salir de él a un joven empleado que medía más de 1,90 y robusto como un armario. Se acercó a un camión, cargó una silla enorme que levantó como una pluma y la llevó hasta el edificio. Me acerqué a él y le pregunté si era también actor y me dijo que solo había hecho papeles de extra. ¿Te gustaría ser protagonista?, le dije, y me contestó que por supuesto. Como decíamos antes, el cine de gángsters fue una de las especialidades de Raoul Walsh. Las cosas son como son. Yo tengo la organización para traer el licor y sé dónde conseguirlo. Tú tienes la organización para distribuirlo. Lo que me estás ofreciendo es engañar a Brown. ¿Acaso no lo hemos hecho con otros? ¿Y qué dices? No me fío de ti, Josh. Tú tampoco eres muy de fiar, ¿eh? Eso parece una buena base para una asociación. Estos son Humphrey Bogart y James Cagney en los violentos años 20. Walsh rodó varias películas con ellos, lanzó a Bogart a la fama en El último refugio y consiguió que James Cagney lograra una de sus mejores interpretaciones en Al rojo vivo. Mi vieja nunca tuvo nada, siempre de un lado para otro, siempre moviéndose. Primero fue mi padre, murió gritando y pataleando en el manicomio. Después mi hermano, y luego tuvo que ocuparse de mí, siempre intentando ponerme en la cumbre. La cima del mundo, solía decir. Es curioso porque puedes matar a Cagney o Bogart y que la película tenga mucho éxito, pero si matas a Gable, a Gary Cooper o a Gregory Peck, el público no te lo perdonará. También rodó 7 películas con Errol Flynn, entre ellas otra de las películas más famosas del director, Murieron con las botas puestas, en la que el actor daba vida al general Custer. He de felicitarle, coronel, por la fama que tiene su regimiento. Gracias, señor. Brindemos por él. Un brindis por el 7º de caballería. Otras estrellas habituales del cine de Raoul Walsh fueron Aida Lupino, Rod Hudson, Virginia Mayo o Clark Gable, con el que trabajó varias veces ya en la última etapa de la carrera del actor, rodando algunos westerns notables como Los Implacables o Un rey para 4 reinas. Me venían persiguiendo y casi me cazan. Estoy agotado. No podría ganarle ni a una tortuga coja en una carrera. Ahora es usted mi asidero, mi única esperanza. El western fue el género al que más películas consagró Raoul Walsh. Entre ellos hay obras maestras como Juntos hasta la muerte, con Joel McCrea, Camino de la horca, con Kirk Douglas, o Tambores lejanos, cuyo papel principal interpretó Gary Cooper. ¡Ócala! ¿Eres una mujerzuela que envías a traición a tus guerreros? ¿Temes tanto a Wyatt que tienes que rodearte de toda tu tribu para no enfrentarte a mí? ¡Sal a mi encuentro con tu propia arma! ¡El cuchillo! Una anécdota al margen. En esta película, Tambores lejanos, se escuchaba por primera vez el llamado grito Wilhelm, un grito de los archivos fonográficos de la Warner que es el más escuchado de la historia, ya que se ha repetido en más de 400 películas, entre ellas En busca del arca perdida, Kill Bill o todas las películas de la saga Star Wars. En Tambores lejanos suena en el momento en el que un caimán ataca a uno de los soldados mientras cruza un pantano. Pero volvamos a Raoul Walsh.
También rodó películas bélicas, entre ellas una de las cumbres del género como es Objetivo Birmania. ¡No aterricéis! ¡Os están esperando! ¡No aterricéis! Han venido a recibiros, ganad altura. Los japoneses os están esperando. Nosotros vamos a retirarnos. Venid dentro de 2 días a posición G 285906. Di a los demás pilotos que vienen 360 grados. Gregory Peck fue su protagonista en un par de magníficas aventuras marinas, El Hidalgo de los Mares y El Mundo en sus manos. He visto tu barca de pesca en el puerto, así que me dije, oye, portugués, ¿qué te parece? El hombre de Boston acaba de volver de las Pribilofs, ¿eh? Te apuesto lo que quieras a que no ha conseguido cazar ni una foca. Eso fue lo que me dije. Acerté, ¿verdad? No, portugués, te dijiste una gran mentira. Oh, ¿cazaste muchas focas? Regular, pero te echamos de menos, portugués. E incluso en la última etapa de su carrera, Walsh se apuntó al cine bíblico con Esther y el Rey, protagonizada por Joan Collins. ¿Te das cuenta, Esther, de que por hablar en el consejo puedes ser condenada a muerte? Sí, y no te pido que tiendas tu cetro hacia mí, porque en todo caso he de morir. Yo también soy judía. Esther, renuncia a tu fe y vivirás. Nuestra fe subsistirá cuando Susa no sea más que un montón de arena y tus dioses hayan sido olvidados. Curiosamente, cuando le preguntaban al director por su película favorita, no citaba un western ni una cinta de gángsters o aventuras, sino una comedia, La Pelirroja, una de las películas que lanzó la carrera de Rita Hayworth, con James Cagney de compañero. Este día perdurará en mi memoria. Ha sido una gran experiencia. ¿Habla en serio? Esa canción será siempre la nuestra. Cuando Biff Grimes baila junto a la pelirroja. Deberíamos salir juntos con más frecuencia. A Raoul Walsh le gustaba hacer remakes de sus propias películas. Por ejemplo, cogía El último refugio, la película de Bogart. Uno se siente sobrecogido por el horror de esta cita con la muerte. Los agentes de la ley se enfrentan con el desafío de un gángster procedente de una simple granja de Indiana que va a morir en el escenario del pico montañoso más alto de los Estados Unidos. Y la convertía en el western Juntos hasta la muerte. McQueen, baja. Tu mujer está aquí. No digas tonterías. Anda, grita. Grito, te arranco el pellejo. Hágalo, no le llamaré. Si tiene que morir, que sea de esta forma. Su última película la rodó en 1964. Fue Una trompeta lejana, un western de indios y caballería protagonizado por Troy Donahue. Ahí están los restos de Kroger y de Florita. Ahora fíjense todos en ellos. Así les costará menos matar a los apaches. Fueron enterrados vivos. Esas hormigas están devorando sus cráneos. Piper, dígale al capitán Gray que perseguiremos a los indios mientras tengamos agua y comida. A la orden. El director tenía por entonces 77 años y apenas veía ya con su ojo bueno. Su esposa le convenció entonces para que abandonara definitivamente el cine. Sigamos nuestras vidas. La trompeta ha sonado a tiempo. Raoul Walsh pasó los últimos años de su vida recluido en su rancho del sur de California. Había perdido la vista por completo y estaba ciego. Poco antes de su muerte, el director Walter Hill fue a visitarle y le pidió que le diera algunos consejos. Walsh, el artesano, el hombre práctico, le dio uno muy sencillo. He said, "Let the actors choose their own hats." Me dijo, permita a los actores que elijan ellos mismos su propio sombrero. Si actúan con uno con el que no se sienten cómodos, todo el rato estarán pensando en cómo se les verá en la pantalla y harán una mala actuación. Por eso, déjales elegir su sombrero. Raoul Walsh falleció el 31 de diciembre de 1980, a la edad de 93 años. Y con la música que Max Steiner compuso para Una trompeta lejana, la última película que dirigió Raoul Walsh, viajamos aún más atrás en el tiempo hasta los mismos comienzos del cine. Sí, porque el lunes 28 de diciembre es el cumpleaños del cine. Hace 125 años que se celebró la primera proyección del cinematógrafo de los hermanos Lumière en París, momento que se considera el pistoletazo de salida para la industria y este arte que hoy en día llamamos cine. En los próximos minutos vamos a recordar cómo comenzó todo. En el número 14 del Boulevard de los Capuchinos de París hay una placa de mármol en la fachada que dice: el 28 de diciembre de 1895 tuvieron lugar aquí las primeras proyecciones públicas de fotografía animada con ayuda del cinematógrafo, aparato inventado por los hermanos Lumière.
Esa placa es lo único que queda hoy en día del Salón Indio del Gran Café, que se levantaba aquí hace 125 años. En realidad, la primera exhibición del cinematógrafo se iba a celebrar en principio en el Folies Bergère, pero los hermanos Lumière optaron finalmente por este sencillo local decorado al estilo oriental y de dimensiones reducidas, pensando que si el acto resultaba un fracaso pasaría más inadvertido. Los hermanos Lumière, Louis y Auguste, eran hijos de un fotógrafo y trabajaban con él en el negocio familiar. En su taller de Lyon pronto demostraron gran interés por la experimentación y los inventos. Crearon, por ejemplo, emulsiones químicas que mejoraban la calidad de las placas fotográficas o nuevas técnicas de barnizado para las fotografías, pero su principal invención fue un aparato que permitía captar la imagen en movimiento. Durante 2 años experimentaron con él rodando decenas de películas. El aparato era el resultado de avances sobre otros inventos anteriores como la llamada linterna mágica, que mediante trucajes ópticos permitía la proyección de imágenes fijas que daban la sensación de movimiento, o el kinetoscopio, una caja en la que el espectador, aplicando su ojo a un ocular, veía una sucesión de fotografías que al pasar rápidamente parecían moverse. El creador del kinetoscopio fue este hombre. Damas y caballeros, brindo por un hombre que permanecerá eternamente lleno de vida y vibrante de inspiración. Thomas Alva Edison. En 1893, Edison rodó en Estados Unidos la que se considera la primera película de la historia. Duraba 19 segundos y mostraba algo tan simple y tan humano como un estornudo. El invento fue presentado pocas semanas después en la Exposición Universal de Chicago de 1893, de ahí que los estadounidenses se atribuyan la invención del cine. Por ejemplo, en la película de Spencer Tracy, Edison el hombre, se cita entre sus inventos. Telégrafo múltiple, acumulador, alarma antiincendio, motor eléctrico, cinematógrafo. Error, el cinematógrafo era el nombre del aparato que inventaron los franceses e iba mucho más allá del kinetoscopio de Edison. La misma máquina permitía la toma de vistas y a la vez podía ser utilizada para proyectarlas en una pantalla de visión colectiva, no individual, hecho que constituye la esencia de lo que hoy entendemos por cine. Por eso, a la mayoría de los historiadores del séptimo arte no les cabe ninguna duda. Los hermanos Lumière habían inventado el cinematógrafo. Aunque ellos eran de Lyon, los hermanos Lumière decidieron que París era la ciudad más adecuada para la presentación pública de su invento. Muy bien, coloquen esas sillas ahí. Así, formando hileras. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Voy a quitarle aquí este cacharro. Pero ¿cómo cacharro? Ese es el proyector. Es que no lo sabes, es un aparato muy valioso. La primera exhibición se anunció en un cartel en el exterior del local para el Día de los Inocentes de 1895. El precio de la entrada era de £1 y solo 35 privilegiados se animaron aquella tarde a ver el nuevo prodigio. Por aquí, señores, pasen y siéntense, por favor, acomódense. Oiga, mozo. Diga. Esto del cinematógrafo no hará daño a los ojos. No, señora, usted tranquila. Es que yo tengo la vista muy delicada. Tranquila, señora. El programa de aquella primera sesión estaba constituido por 10 pequeñas cintas de poco más de 1 minuto de duración cada una. La primera en proyectarse fue La salida de los obreros de la fábrica Lumière, que era también la primera película que habían rodado los hermanos. También se podía ver a un herrero trabajando, a unos jugadores de cartas, la demolición de un muro o la que sin duda fue la más comentada de todas. La llegada de un tren que consiguió asustar a los espectadores. Cuando el tren corría hacia la pantalla a toda velocidad, los espectadores gritaban, porque creían que corrían el peligro de que los arrollara.
La gente salió entusiasmada de la exhibición. Pronto el boca a boca corrió por todo París y los diarios de la capital francesa se hicieron eco del invento. El cinematógrafo es verdaderamente notable y constituye uno de los adelantos más maravillosos alcanzados por la ciencia en el siglo actual. Una semana después, las colas recorrían el Boulevard de los Capuchinos. ¡Vean el asombroso cinematógrafo! ¡Una maravilla de la civilización moderna! Nadie quería perderse el espectáculo. ¡Les aterrarán, damas y caballeros! Dentro verán imágenes en movimiento. El programa original se enriqueció con nuevas cintas, como El regador regado, la primera película cómica de la historia en la que un jardinero miraba por la boca de su manguera y acababa recibiendo un rebojón. Durante varias semanas se celebraron sesiones en el Gran Café, siempre con éxito. Al mismo tiempo, los hermanos Lumière no dejaban de rodar nuevas cintas para satisfacer la demanda. ¿Podríamos ver alguna de sus películas? El tiempo no ha sido amable con estos viejos films. Muchas se han perdido, otras están en mal estado, pero la Cinemateca francesa conserva en la actualidad más de 1.400 películas que los Lumière rodaron entre 1895 y 1905. A pesar del éxito de sus exhibiciones, los hermanos Lumière nunca pensaron que su invento fuera a ir más allá de una atracción de feria. Entendían el aparato como un perfeccionamiento de la fotografía, de ahí que la mayoría de sus películas fueran estampas de la vida cotidiana y de muy corta duración. Pedí a los Lumière que me vendieran una cámara, pero se negaron, ¿sabes? Estaban convencidos de que el cinematógrafo no era más que una moda pasajera y no le veían ningún futuro, o al menos eso dijeron. Este hombre era Georges Méliès, actor y prestidigitador francés que estaba entre aquellos 35 privilegiados que asistieron a la primera sesión del cinematógrafo. Me enamoré de su invento. ¿Cómo podía no formar parte de aquello? Era como una nueva forma de magia. Méliès construyó su propio aparato copiando el de los Lumière. En el jardín de su casa levantó un gran invernadero y lo equipó con todas las innovaciones escenográficas del teatro, creando así el primer plató de cine del mundo. Al principio filmaba películas similares a las de los Lumière, pero pronto empezó a experimentar, a usar trucos fotográficos y a rodar pequeñas historias, la mayoría de ellas de fantasía, que maravillaron al público de la época. Entró en una sala oscura y en una pantalla blanca vi un cohete que volaba. Hasta entrar en el ojo del hombre de la luna. Entraba directo en el ojo. ¿De veras? Dijo que era como ver sus sueños en mitad del día. De esta forma, Georges Méliès se convirtió en el primer autor cinematográfico. Después vendrían otros muchos pioneros. Lo que comenzó como una simple atracción, pronto se convirtió en algo más, cuando los primeros cineastas descubrieron que podían usar el nuevo invento para contar historias. Pero volvamos a los Lumière y a aquellas primeras semanas de 1896. El eco de las proyecciones del cinematógrafo en Francia pronto se extendió por otros países. Perdone mi ignorancia. He llegado recientemente del extranjero y no conozco su ciudad. Solo estoy buscando el cinematógrafo. Tengo entendido que es una maravilla del mundo civilizado. Los forasteros llegaban a París para ver el invento y los Lumière decidieron hacer exhibiciones por toda Europa. En España, la presentación oficial del cinematógrafo tuvo lugar el 13 de mayo de 1896, 20 semanas después de la primera proyección en París, y llegó de la mano de Alessandre Promio, uno de los operadores de mayor confianza de los Lumière, al que, por cierto, se le atribuye la invención del travelling por azar, al rodar unas tomas de los canales venecianos mientras paseaba en góndola. Gracias a él y a la intervención del embajador francés, que le allanó bastante el camino burocrático, pudimos tener cine en España. Oui, monsieur Premier, por supuesto que sí, estoy al tanto de las maravillas del cinematógrafo y quiero que sepa que puede contar con toda mi colaboración. Pero he de advertirle que los españoles son algo primitivos, poco dados a apreciar los avances científicos, no como nosotros, los franceses. Así que no se haga ilusiones. Yo mismo pude asistir el año pasado a una presentación de otro invento de fotografías animadas interesantísimo y aquí nadie le hizo ni caso. Se equivocaba el embajador francés. Como en el resto de los países, las exhibiciones del cinematógrafo fueron un éxito. Había nacido la industria del cine y con ella una nueva forma de expresión artística, el arte de contar historias con imágenes.
como decían en la película La invención de Hugo. Si alguna vez te has preguntado de dónde proceden tus sueños, mira a tu alrededor. Aquí es donde se fabrican.